Buenos días, saludamos a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos aquellos que en esta hora, por la misericordia de Dios, han podido conectarse a través de la internet para escuchar esa palabra maravillosa que es la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios, que nos bendice con ella cada día. Qué maravilloso es el Señor, amén, que nos ama tan grandemente, que nos ha dejado esta bendita palabra a través de la cual nosotros podemos crecer espiritualmente y podemos cada día entender la voluntad de Dios. Amén. Vamos en esta hora entonces a orar al Señor y vamos a pedirle que nos hable a través de su bendita y santa palabra. Amado Dios y Padre celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Padre, te damos muchas gracias por permitirnos hoy poder despertar, abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, Padre. Padre, a ti te ha placido, Señor, extendernos la vida un día más, porque tú nos amas, Señor, y porque tú tienes propósitos para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia y aún sobre toda esta humanidad, Señor, porque tú tienes misericordia con todos, Señor. Tú quieres, Señor, siempre el bien para todos y cada uno de nosotros, Padre. Padre, yo bendigo tu nombre esta mañana, bendigo mis hermanos que están conectados en esta hora y aquellos que más tarde podrán ver el mensaje, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que los llenes de tu paz, de tu gracia, de tu amor, que los fortalezcas, los afirmes y los establezcas, Señor. Y que tu palabra hoy, Señor, cumpla el propósito para el cual la traes a nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta hora a abrir la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 15. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15, y leo esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Esta es una palabra que la declara el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Amén. Cuando estuvo en la época de su ministerio, cuando estuvo con los discípulos, Él les profería enseñanzas y parábolas, y entre ellas Él le dice a los discípulos: guardaos de los falsos profetas. Amén. ¿Por qué el Señor Jesucristo se toma el trabajo de decirle esto a los discípulos, a los apóstoles, si no fuera necesario? Él les quiso enseñar algo y les quiso advertir algo acerca de los falsos profetas, porque él sabía que habían en la historia de la humanidad falsos profetas. Hubo falsos profetas, pero que también iban a venir nuevos, falsos ministros, falsos predicadores, falsos profetas, falsos pastores. Entonces él se lo advierte a aquellos con los que él caminaban, aquellos que le seguían, aquellos que él había elegido para él. Él les advierte acerca de esta situación y le dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Amén. Pero por dentro son lobos rapaces. O sea que está hablando de algo que hay una apariencia, hay algo que no es verdad en ellos. Amén. Y dice que vienen vestidos como ovejas, pero en realidad no son ningunas ovejas, son lobos rapaces. Y vamos a ver que el apóstol Pablo también le advirtió esto a la iglesia de Jesucristo. Y vamos a ver en el libro de Hechos, usted puede abrir allí su palabra, libro de Hechos capítulo 20 y versículo 26 al 30. Amén.
Hechos capítulo 20, del 26 al 30, dice la palabra: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Amén. Yo creo que el apóstol Pablo tuvo que haber leído esa escritura en Mateo, porque él trae la misma palabra aquí a la iglesia de los Hechos. Amén. En los comienzos de la iglesia, él retoma esta palabra que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, le dijo a sus apóstoles, y él vuelve y se la trae a la iglesia y le dice: porque yo sé que después de mi partida, Pablo tenía que irse a viajar, Pablo tenía que viajar a otras ciudades, tenía que seguir predicando el evangelio, y él dijo: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Amén. Y usted me dirá: pastor, ¿y usted por qué está hablando hoy de este tema? Porque hoy está hablando de un tema que ya nosotros lo hemos escuchado tantas veces, ya nosotros hemos entendido esta palabra. Déjame decirte de que la palabra de Dios tiene el mismo poder de ayer, de hoy y para siempre. Y que aunque nosotros hayamos escuchado muchas veces esta palabra, realmente muchas veces nosotros no logramos entenderla. Amén. O muchos parece que no les llega a lo profundo de su corazón y no entienden de qué se trata esta palabra. Porque esta palabra, hermano, es una palabra para los fines de los tiempos. Amén. Es una palabra que Dios dispuso como una señal de los finales de los tiempos. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender de que se acercaba su venida. Cada vez que nosotros vemos que se acrecientan y que aumentan los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos ministros, podemos estar seguros de que la venida del Señor está cerca. Amén. Hay dos cosas que el Señor, dos señales que el Señor advierte en su palabra, que serían señales en los últimos tiempos. Aunque hay muchas, yo solamente voy a decir estas dos, pero voy a tratar solamente una. Amén. Él dijo que se aumentaría la maldad. Y esa maldad, dijo, sería como en los días de Noé, como en los días de Lot. La maldad se había acrecentado, se había aumentado, hermano, la lujuria, la lascivia, la sodomía, había crecido de tal manera que Dios tuvo que tomar decisiones radicales, tanto cuando estuvo con Lot como cuando estuvo con Noé. Amén. Tanto en aquella época como en la época de Noé, el Señor tuvo que tomar medidas drásticas porque se había multiplicado la maldad. Esa es una de las señales grandes, hermano, de que el Señor dice que ahí podemos nosotros estar seguros de que la venida del Señor está cerca. Amén. Y otra de las señales es que aumentarían los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos ministros. Amén. Por eso estamos hablando hoy de esta palabra. Y mira que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un siervo de Dios, se lo dice a sus hermanos, a la iglesia, a sus compañeros. Amén. Les dice: yo sé que después de mi partida, tal vez podría estar hablando también después de la partida de él de esta tierra, después de que él muriera. No sabemos, no dice el texto si está hablando después de mi partida para irse a viajar o también después de su partida de esta tierra, porque también un día hemos de partir, hermano. ¿Sí? Todos, sin duda, un día hemos de partir de este mundo. Y él, viendo que esto podía suceder, teniendo conciencia de que un día podría partir, le deja esta advertencia a la iglesia, y no solamente a la iglesia de los hechos, sino a la iglesia de hoy. Amén. Que vendrían falsos pastores y falsos ministros que entrarían en medio de nosotros como lobos rapaces, hermano. O sea, vestidos de oveja, pero que realmente son lobos rapaces. Y nosotros tenemos que entender, hermano, de que hoy más que nunca esto está aumentando. ¿Y cómo está aumentando? Así como nosotros podemos ver a través de la internet y escuchar el mensaje de la palabra de Dios, también a través de la internet se escuchan miles y millones de falsas doctrinas. Hay miles de sectas, hay miles de religiones que se predican hoy en todo el mundo.
Y eso purula abundantemente en las redes sociales. Si usted abre el internet, usted puede encontrar, hermano, cantidad de hombres engañadores, hombres que buscan otras cosas diferentes a las que verdaderamente busca el hombre de Dios. Porque el hombre de Dios busca es agradar a su Señor, no busca agradarse a sí mismo. Pero estos falsos profetas buscan es agradarse a ellos mismos, o sea que se disfrazan. Porque él dice que vienen como vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Vamos a abrir en 2 de Corintios. Vamos a usar la palabra, hermano. Acostúmbrese a usar la palabra, no solamente a oírla, sino a usarla y en su casa para que usted pueda leer también lo que se le está predicando. 2 de Corintios 11, versículo 13 al 15. Amén. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Amén. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Mira que aquí el apóstol Pablo ya no le está hablando a la iglesia de los Hechos, le está hablando a la iglesia de los Corintios. Amén. Y le está diciendo, porque estos son falsos apóstoles. Y no solamente habla de apóstoles la palabra, el Señor habla de falsos profetas, de falsos ministros. Dice, son falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque el engañador utiliza un disfraz. Amén. Todo aquel que quiere aparentar que es de Cristo, que quiere atraer las personas hacia Él, utiliza la palabra de Jesucristo. Pero no está buscando de que las almas vengan al conocimiento de Jesucristo, sino que ellos tienen un propósito diferente. Amén. El propósito del falso pastor, del falso profeta, del falso siervo de Dios, es simplemente llevar a través de la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios, llevar a las personas a confusión, llevar a las personas a herejías destructoras. Amén. A engañar, hermano, a engañar, porque el propósito del Satanás es engañar a la humanidad, a todos los que él más pueda. Él quiere engañarlos. Así que nosotros debemos tener presente esta palabra hoy más que nunca. Porque si tú empiezas en tu casa allí a mirar el internet, pero a buscar otras cosas que verdaderamente no sabes ni de qué se trata, pero empiezas a escucharlas y a escucharlas, puedes terminar engañado. Si tú empiezas a escuchar a falsos profetas, si tú empiezas a escuchar a falsos pastores, vas a terminar engañado. Pastor, entonces, ¿cómo yo puedo saber quién es el verdadero y quién es el falso? O sea, ¿cómo yo puedo saber quién está predicando la verdad y quién está predicando la mentira? Pues déjame decirte que el Señor, previendo esta situación, el Señor Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros no fuéramos engañados. Amén. Si tú y yo estamos viviendo una vida verdaderamente entregada al Señor, una vida verdaderamente dispuesta para Él, a hacer su voluntad, el Espíritu Santo está en nuestra vida para guiarnos siempre hacia esa verdad, para revelarnos la verdad de Dios. Pero si tú verdaderamente no amas a Dios, si tú verdaderamente no buscas la palabra de Dios para ser edificado por ella, sino que simplemente vives una vida de religiosidad, puedes caer en ese engaño de estos falsos hombres, de estos falsos ministros, porque Satanás los toma, amén. No es simplemente que son ellos como hombres, no, es que Satanás usa al que le quiere servir. El diablo usa al que se dispone, así como Dios usa sus siervos, el diablo también usa los de él. El diablo usa a aquellos que lo siguen, que tienen maldad en su corazón, que muestran que son hombres perversos. Entonces el diablo dice, este que es tan perverso, este que tiene tanta codicia en su corazón, que tiene tanta maldad, es el que me sirve. Y entonces el diablo empieza a capacitarlo y a prepararlo para que salga a las calles, para que vaya y abra una iglesia y empiece a predicar las herejías que el diablo quiere que se escuchen, amén. Las mentiras y los engaños de Satanás se predican a través de falsos pastores y de falsos profetas en todo el mundo. Por eso es importante que tú mires que se disfrazan,
porque es que se parecen. Pastor, pero es que uno los ve y se ven todos así, bien organizaditos, así como está usted, bien vestido, corbata, bien peinaditos, bien perfumaditos y todo. Mano, es que eso no es lo importante. Es que lo importante no es esa apariencia externa. La apariencia, hermano, engaña. El Señor dijo que los siervos de Dios, que los hombres de Dios, había una forma de conocerlos. Y tú y yo la sabemos, pero a veces se nos olvida. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Porque el buen árbol no da mal fruto. Amén. El que es buen árbol no da mal fruto. Pero el mal árbol no puede dar buenos frutos. El árbol malo siempre va a dar malos frutos. Amén. Puede que haya un tiempo en que un hombre que quiere engañar y que quiere, hermano, introducir mentiras y engaños, logre encubrirse. Amén. Logre camuflarse. Pero, hermano, el Espíritu Santo no es engañado. Y como tú tienes el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, Él nos va a revelar y nos va a mostrar quiénes son aquellos que son verdaderos y quiénes son aquellos que son falsos. Amén. Aquellos que verdaderamente están haciendo la voluntad de Dios y aquellos que están buscando sus propios propósitos, sus propios intereses. Amén. Porque eso es lo que busca un falso profeta, un falso ministro, sus propios intereses. ¿Cuántos hoy predican, hermano, mentiras y engaños para que los sigan a ellos? Están buscando seguidores de ellos. Amén. Predican la palabra de Dios, sí, utilizan la Biblia, pero tienen intereses distintos. Amén. Entonces tú dices, pero es que predican la Biblia. Pastor, hablan de la Biblia tal como está escrito y la leen y todo. Sí, pero en el fondo ellos tienen intereses diferentes, pero utilizan la palabra de Dios, hermano, como fuente de ganancia, amén, como un propósito. O sea, dicen, a través de la palabra yo voy a traer las almas para que ellas vengan y me sigan y yo pueda lograr el propósito que tengo para con ellas, con las personas, amén. El diablo tiene propósitos, hermano, también. Como Dios tiene buenos propósitos, el diablo tiene malos propósitos. Destruir, engañar, matar, hermano. Esa es la tarea de Satanás. Vamos a abrir la palabra para que veamos de qué se trata todo esto, hermano. Vamos a abrir en Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, oiga, hermano, hermana, no dice que pocos, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ojo con el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Mira que aquí el apóstol ya no es el apóstol Pablo, el apóstol Pedro está diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Amén. Entre nosotros hoy habrá falsos maestros, pero hubo también falsos profetas. Entonces tú me dirás, pastor, entonces, ¿cuándo hubo falsos profetas? ¿En qué época hubo falsos profetas, hermano? En la antigüedad hubo cantidad de falsos profetas. El Señor habló mucho en contra de los falsos profetas, pero vamos a mirar solamente una parte para que entendamos de dónde viene esto. Vamos a abrir en Jeremías 23, ¿sí? Jeremías 23, vamos a leer el versículo 11, y dice así, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Vamos al versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Tremendo, hermano. Mire lo que está hablando. O sea, por eso aquí el apóstol Pedro está diciendo, pero hubo también. Entonces, ¿en qué época? En la ley, en la época antigua.
antes de Jesucristo, dice el apóstol Pedro, hubo también falsos profetas. Amén. En el capítulo 23 de Jeremías y en el versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Amén. Con intereses diferentes, hermano, con intereses, hermano, mezquinos. Y el último versículo de Jeremías 23, vamos a leer el versículo 32. Dice, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Tristemente, hermano, Satanás, desde que él fue lanzado a esta tierra, hermano, fue expulsado de allí del reino de los cielos, vino a esta tierra con un fin y con un propósito de corromper la humanidad, de destruir al hombre, de que los hombres que verdaderamente querían seguir a Dios fueran engañados, porque él empezó allí en el jardín del Edén cuando engañó a nuestros primeros padres, cuando engañó a Adán y a Eva. Amén. Allí los engañó y ellos cayeron y el pecado entró a toda esta humanidad. Y desde ese entonces Satanás viene tratando de engañar a hombres y mujeres ingenuos, hombres y mujeres incautos, que verdaderamente no se disponen a agradar a Dios, porque déjame decirte de que un hombre y una mujer que verdaderamente esté decidido a honrar a Dios, a agradar a Dios, a creerle a Dios, no va a ser engañado, nunca va a ser engañado. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, el diablo jamás lo va a poder engañar, porque el Señor mismo lo ha dicho en su palabra. El que entre por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Amén. Por este camino. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Jesucristo es el camino. No hay otro camino a través del cual todos los hombres podamos ir a la presencia de Dios. Amén. Solamente a través de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Amigo y amiga, tú que estás escuchando, hermana y hermano, tú que te has apartado de la verdad, que has estado, hermano, entre dos aguas, que no sabes a dónde ir, debes entender hoy que solamente en Cristo hay salvación. Cuántas profecías mentirosas, cuántos engañadores hay hoy en todo el mundo y cuántas personas siguen esos mentirosos. Cuántas almas hoy están cautivas por causa de seguir a estos falsos obreros, a estos falsos profetas, amén, que son lobos rapaces, son simplemente lobos rapaces que buscan, hermano, despedazar tu vida, destruir tu vida. Vamos a continuar, hermano, mirando cómo lo dice el versículo 2 que estamos viendo en 2 de Pedro 2, versículo 2, y dice, y muchos, oiga, muchos seguirán sus disoluciones, sus mentiras, sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermano, palabras fingidas, hermano. ¿Cuántos lloran en los altares? ¿Cuántos muestran cara de cordero, hermano? Que son sencillos, que son humildes, hermano. Pero mentiras, hermano. Son lobos rapaces que están buscando, hermano, cómo engañar a la iglesia de Jesucristo. Y hoy más que nunca, el diablo se ha propuesto engañar al mundo entero. Amén. Y dice la palabra que aún los escogidos podrían llegar a ser engañados. Por eso el Señor está cortando el tiempo. Amén. Está cortando el tiempo para venir lo más pronto posible, hermano. Cristo viene pronto a levantar a su iglesia, pero está cortando el tiempo, hermano. Si usted es cuidadoso de mirar, hermano, lo que está sucediendo a su alrededor, usted se da cuenta de que todas las señales muestran de que Cristo está a las puertas, de que Cristo en cualquier momento puede aparecer para levantar a su iglesia. Y nosotros a veces estamos buscando qué más nuevo hay, qué se está diciendo de nuevo, ¿Quién trae algo diferente. A ver, yo quiero escuchar cosas distintas porque ya me cansé de la palabra de Dios. Yo estoy cansado de escuchar hace 30 años el mismo evangelio, escuchar de la Biblia.
Yo quiero escuchar a otros que hablen cosas distintas. A ver, hermano, y empiezan a escuchar. Y hermano, y el diablo inmediatamente, el diablo sabe quién está buscando otra verdad, quién está buscando algo diferente. Y le envía, hermano, le envía un profeta, le envía un falso pastor, le envía un falso apóstol para que lo engañe, hermano, y lo aparte de la verdad. Qué tristeza, hermano. Triste saber esto, porque hombres que una vez creyeron en la verdad, que una vez conocieron a nuestro Señor Jesucristo, hermano, que recibieron la misericordia y el amor de Dios, hoy están en sectas, adorando a demonios, adorando ídolos, hermano. ¿Cuántos han vuelto atrás al judaísmo? Y el que se vuelve al judaísmo niega a Cristo, porque nosotros sabemos de que para los judíos todavía Cristo no ha venido. Y el que se vuelve al judaísmo está negando a Cristo, o sea que, hermano, se pierde totalmente, porque está negando la fe. Por eso hoy la invitación, hermano, a través de la palabra, es que nosotros que hemos conocido la verdad, tenemos que ser celosos de lo que hemos recibido. Hermano, es que no es cualquier cosa la que tú y yo hemos recibido. Hemos recibido a Jesucristo y hemos recibido su bendita y santa palabra. Y esta palabra, hermano, todos los días nos habla, y pareciera que repite las mismas cosas, pero Pablo lo dijo. Vamos a leerlo, hermano. A mí no me gusta decir las cosas de boca. Vamos a leerlo. Filipenses 3:1. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Porque a veces yo puedo decir algo, pero si usted no lo lee en la palabra, hermano, no crea todo lo que le dicen, hermano. Lea siempre en la bendita palabra. Filipenses 3:1. Amén. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Oiga lo que está diciendo. Pastores, que yo he escuchado esa misma predicación hace 30 años. ¿Sí? Y que todavía no te habla la palabra. Y hoy no te está fortaleciendo más. Hoy no te está dando como que te está llegando a tu vida y te está diciendo, sí, yo tengo que cuidarme. ¿Por qué? Porque si yo me distraigo, van a venir a echarme cuentos, van a venir a decirme cosas que me van a apartar de Dios y de la verdad. Tú tienes que ser celoso, hermana. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué estás cuidando tú? ¿Qué estás cuidando hoy tú? ¿Tú estás cuidando hoy qué? ¿Tus bienes materiales? ¿Estás cuidando tu vida? ¿Estás cuidando tu título? Lo que tú eres, la profesión que tú tienes. ¿Qué estás cuidando hoy? Si tú no estás cuidando lo que Cristo te entregó, tú te puedes perder. Si tú no estás cuidando ese tesoro que Dios puso en tu vida, tú te puedes perder. El tesoro más grande que nosotros tenemos es el regalo de la salvación, hermano. ¿Qué sería de nosotros, dice el apóstol Pablo, si descuidáramos una salvación tan grande, hermano? Una salvación que no nos costó nada. No tuvimos que pagar un peso por ella, hermano. No tuvimos que pagar nada. Por eso estos falsos profetas y falsos ministros son mentirosos y engañadores, porque tienes que mandar plata para que tú consigas la salvación. Tú tienes que enviar dinero para que el Señor siempre esté contigo, para que te sane, para que sane tu familia, para que te bendiga, hermano. Eso es mentira. Son lobos rapaces, hermano. Son engañadores. Tú no tienes que dar nada, hermano. Cristo ya lo dio todo por ti y por mí. Él se entregó por ti y por mí. Entregó su vida. No hay nada más que podamos entregar, hermano. Nosotros no podemos dar nada. Solamente Cristo. Cristo se entregó, hermano, para que nosotros hoy pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Amén. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los filipenses, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Y a mí, hermano y hermana, no me es molesto. Si usted le está pareciendo que esta prédica ya la ha escuchado alguna vez, a mí no me es molesto repetirla, porque es que esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es para siempre. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Pero el Espíritu Santo puso en mí este sentir de dar esta palabra hoy, porque sabe, el Espíritu Santo sabe lo que está pasando en la iglesia. El Espíritu Santo sabe lo que viene para este mundo. Y estamos viviendo, hermano, los tiempos postreros, los últimos tiempos, hermano. Y lo vamos a leer en la palabra. No es porque yo lo diga. Vamos a hablar en 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Amén. 1 de Timoteo 4:1. Mire lo que se dice acá. Se lo dice Pablo a Timoteo, pero lo está diciendo el mismo Dios a su iglesia. No lo está diciendo hoy. Pero el Espíritu dice claramente, oiga lo que dice, el Espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ay, tremendo, hermano. ¿En qué tiempo?
en los postreros tiempos, hermano. Metas eso en la cabeza. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hermano, el tiempo se ha cortado. Y mire que aquí el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, a su discípulo, a ese joven que él amaba, y le dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dice claramente, o sea, no está encubierto, hermano, esto no hay que descifrarlo, hermano, esto no hay que buscarle nada, hermano, difícil de entender, está muy claro, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Pero por qué apostatarán? Amén. ¿Qué es apostatar? Apostatar, hermano, es negar la verdad. Después de haber conocido la verdad, volverse atrás, hermano, eso es apostatar. Después de haber conocido a Jesucristo, después de haber conocido la palabra de Dios, un día negarla. ¿Y cómo la negamos? Cuando empezamos a recibir otra palabra. Amén. Otras palabras de otros que no son Dios. Amén. Que simplemente buscan, hermano, destruirnos, que buscan dañarnos, que buscan apartarnos de la fe. Y dice el apóstol Pablo que escucharán, hermano, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra dice que la fe, hermano, la fe, y vuelvo y lo repito, hermano, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Pero, hermano, la apostasía viene a la vida de los hombres por escuchar doctrinas, ahí lo dice, doctrinas de demonios. Amén. Por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso es peligroso. Es peligroso que nosotros hoy nos pongamos a buscar otras cosas, hermano. A veces somos muy curiosos. Hermano, la carne nuestra es muy curiosa. Los oídos no se cansan de oír, los ojos no se cansan de ver. Y a veces cogemos, hermano, la internet y cogemos, hermano, y a buscar a ver qué hay de nuevo por ahí, qué se dice. Hermano, y de pronto encuentras algo y lo empiezas a escuchar y empieza eso como a entrarte como un manjar, como algo dulce, suave, por tu boca, hermano, por tu oído. Amén. Y empieza a entrarte y tú empiezas a decir, esto me gusta, esto me parece bueno, me agrada, esto es verdad, ¿sí? Porque nuestros sentidos nos engañan, nuestros propios sentidos humanos, hermano, trabajan para engañarnos a nosotros. Nuestra mente, hermano, nos trata de engañar, nuestros ojos nos tratan de engañar, nuestros oídos nos tratan de engañar. Mira que la palabra dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. O sea, nuestros propios sentidos físicos y humanos nos tratan de engañar. Si no fuera porque el Señor, oh Dios mío, ha enviado su Espíritu Santo a nuestra vida, ¿qué sería de nosotros hoy? Hombres emocionales, guiados por sentimientos, hermano, por sentimentalismos baratos. Nosotros no nos guiamos, hermano. El hombre y la mujer de Dios no se guía por sentimientos, se guía por la palabra de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo trae convicción a nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces nosotros ya no nos basamos en nuestro razonamiento lógico y humano, sino a través de la palabra de Dios. Amén. La palabra dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivimos nosotros hoy. Nosotros no vivimos ni siquiera de lo que comemos físicamente, porque si Dios nos quiere alimentar, hermano, con agua nos alimenta. Él tendrá un alimento especial para nosotros, hermano, pero nosotros sabemos de que el alimento por excelencia, hermano, para que podamos crecer, hermano, en el conocimiento de Dios, es su palabra. Esa es la verdad. Por eso yo digo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, no hay otra verdad. Esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad de Jesucristo. Si tú has estado dudando, hermano, si tú has estado dudando, hermana, en qué hacer, a dónde ir, porque has estado angustiado, afligido, abatido, desesperado, porque has estado mucho tiempo encerrado, déjame decirte de que tú deberías dar gracias a Dios. De que te ha permitido este encierro en tu casa para que tú tengas tiempo de estudiar la palabra. Tiempo, hermano, pero a veces el tiempo se va tan fácil, pastor. Es que yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo tantas ocupaciones, yo no tengo tiempo de coger la Biblia, pastor. Te digo, suelta tantas cosas que te están llenando tu vida, que te están robando el tiempo, cosas que están ocupando el espacio que le pertenece a Dios, el tiempo que le pertenece a Dios, lo están ocupando muchas cosas hoy en tu vida. ¿Qué le pasó a Marta y a María? El Señor le dijo a Marta, 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 ocupada estás con muchas cosas, con muchos quehaceres, pero María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada.
Mira que todo este mundo, todo esto es tan pasajero. Tantas miles de almas que han partido en esta mera pandemia. Solamente en esta pandemia han muerto miles y miles de personas. Y tristemente, hermano, ¿cuántos se perderán? Porque no tuvieron tiempo para Dios. Porque no tuvieron tiempo para escudriñar la palabra. No tuvieron tiempo para orarle a Dios, para buscar de Dios. Solamente tuvieron tiempo para los afanes de este mundo, para las cosas perecederas y pasajeras, hermano. Nunca tuvieron tiempo para las cosas eternas. Pero tú que tienes hoy vida y yo que tengo vida, debemos decirle: Señor, ayúdame a aferrarme cada día más a ti. Señor, ayúdame a pegarme verdaderamente a ti. Que esto no sea simplemente una apariencia, hermano. Porque mire que el Señor está hablando mal de estos hombres, porque tienen una apariencia, hermano. Es una apariencia de religiosidad. Lo acabamos de leer en el versículo, dice... Estamos en 1 Timoteo, vamos a leerlo, 4.1. 4.1. Dice, no, vamos a Timoteo, 3.1, que ahí es donde dice. Quiero que miremos este texto, es importante. Amén. 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Eso dice en primera, pero en la segunda dice 4, en la segunda 3.1. Vamos a leerlo, hermano, hay que leerlo. Vamos lentamente, pero vamos a hacerlo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Que en los postreros días, estamos hablando de los postreros, en 2 Timoteo 3.1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Mira, hermano, mira, más que de Dios. Cualquier cosa que se robe tu tiempo, que tú le tengas que dedicar más tiempo que a Dios, esa cosa te puede apartar de Dios. Esa persona te puede apartar de Dios. Sea tu papá, sea tu mamá, sea tu esposa, sean tus hijos, sea tu trabajo, sea lo que sea. Cualquier cosa que se robe el tiempo, que tú no tengas tiempo para dedicarle a Dios, es peligroso. Es peligroso, hermano, porque estamos entretenidos. Hermano, el diablo nos quiere entretener, hermano. El diablo se ha dispuesto a crear esta tecnología que conocemos hoy, hermano. Es que esta tecnología es tan buena. Esta tecnología es tan agradable, hermano. Uno poder, hermano, tener un celular todo el día y poder ver todo lo que quiera en un celular. En un aparatico pequeñito, tan pequeñito y tan fácil de cargar, tan cómodo, que uno puede ver, hermano, escuchar música, puede ver películas, puede, hermano, leer lo que quiera leer, puede buscar lo que quiera buscar y ahí lo puede ver. Tan cómoda la tecnología. También tenemos, hermano, la posibilidad de ver en el televisor todo lo que queramos ver todo el día si queremos ver televisión, hermano. También nos podemos entretener, hermano, en hacer muchas cosas en la casa, muchos trabajos. Hermano, no. Aquí dice que muchas, hermanos, son muchas las cosas, hermano, que nos pueden apartar de Dios. Amén. Dicen que más que de Dios, amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Qué te deleita, tío? ¿Qué es lo que te deleita a ti hoy? Tú tienes que preguntarte, y yo tengo que preguntarme todos los días, ¿qué es lo que a mí me deleita? ¿Qué es lo que a mí más me gusta? ¿Qué es lo que a mí más me llama la atención? Y saber si eso sí es de Dios o no es de Dios. Porque si no es de Dios, me puede extraviar de la fe, me puede apartar de Él, me puede llevar a la perdición, hermano. Es que la salvación, hermano, no se puede descuidar. Pablo lo dijo, hermano. No se puede descuidar una salvación tan grande, hermano. Entonces, ¿dónde está tu deleite? La palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Ese debe ser nuestro deleite hoy. Ese debería ser nuestro deleite hoy más que nunca. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Mira qué bendición. Las peticiones de tu corazón. Tremendo, hermano. Solamente, hermano, si nos deleitamos en Él. Es en Él que Él nos concede las peticiones. Pero si tú te deleitas en las cosas del mundo, ¿tú crees que el Señor te va a conceder lo que tú le estás pidiendo? ¿Tú crees que el Señor, hermano, te va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden? Así no es, hermano. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios sabe lo que tú y yo hacemos.
sabe cómo vivimos, sabe si tenemos tiempo para Él o no, en qué ocupamos, hermano, todo nuestro ser, toda nuestra mente, toda nuestra vida, en qué está ocupada. Amén. La palabra dice que donde está el tesoro del hombre, allí estará su corazón. Donde está el tesoro del hombre. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? Tu casa, tu familia, tu trabajo. ¿Qué es tu tesoro hoy? Tus conocimientos. Si tu tesoro no es Cristo, si tu tesoro no es el Señor, no vas a poder ir al cielo, hermano, porque tu corazón está apartado de Dios. Cuando tu tesoro está en las cosas materiales, hermano, no está en Cristo. Amén. Nuestro tesoro debe ser, hermano, esa riqueza maravillosa que el Señor nos ha dado, hermano, a través de su bendita y santa presencia. Él ha venido a morar en nosotros, amén. Él ha venido a morar en vasos de barro. Por su gracia, hermano. Por su gracia, nosotros hoy somos templos, hermano, templos del Espíritu Santo de Dios. Y es algo que deberíamos valorar todos los días más y más. Cada día, hermano, darle gracias a Dios y decirle, Señor, tú te dignaste mirarme a mí. Señor, ¿yo quién era, Señor? ¿Yo quién soy? Yo, Señor, soy solamente polvo de la tierra. Pero a ti te plació, Señor, llamarme. A ti te plació, Señor, tener misericordia de mí. Señor, que yo todos los días yo pueda ser agradecido, Señor. Yo pueda ser agradecido de esa misericordia porque tú me elegiste a mí, no yo a ti, Señor. Y nosotros nunca elegimos a Dios. Déjame decirte que si por nuestro corazón, hermano, tan bueno que parece que es, hubiéramos buscado a Dios, nunca lo hubiéramos buscado. Sí, nuestra carne nunca hubiera buscado de Dios. Pero Dios le plació, hermano, elegirte a ti y elegirme a mí. Él nos eligió, hermano. Debemos valorar esa gracia de Dios, ese amor de Dios. Y mira lo que dice el versículo 5 de 2 de Timoteo 3, que tendrán apariencia de piedad. Hermano, el Señor no le gusta la apariencia, hermano. Tendrán apariencia de piedad, los falsos, los engañadores, hermano, los burladores, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermano, esto no se trata de apariencia. Tú y yo no podemos estar, hermano, aparentando de que somos creyentes, que somos cristianos, si verdaderamente no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Si no amamos a Dios, hermano, por encima de todo lo que exista en esta tierra, no podemos, hermano, decir que estamos agradando a Dios. Ese es el primer y santo mandamiento, amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas, hermano. Esa es la forma en que nosotros podemos verdaderamente honrar a nuestro Dios cuando le amamos por encima de todas las cosas, hermano. Por eso la invitación hoy, hermano, es a que nosotros nos acerquemos a Dios, a que nosotros le creamos a Dios, no a los hombres. Yo no te estoy pidiendo que me creas a mí tampoco. Yo solamente estoy siendo usado por el Señor para traer una palabra, pero el Espíritu Santo está en tu vida y está en mi vida y el Espíritu Santo te dirá si esta palabra no es de Dios. Si el Espíritu Santo te dice que esta palabra no es de Dios, pues no es de Dios. Pero si esta palabra te llega a tu vida, te llega a tu corazón y te estremece y te toca, créele a Dios que te está hablando. Créele a Dios que Él te está hablando. Yo no busco seguidores para mí. Yo no busco, hermano, elogios de los hombres. Yo busco agradar a Cristo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Por eso estoy dando esta palabra hoy, porque el Señor puso en mí continuar con esta palabra que comencé el día viernes. Parte de lo que se está diciendo hoy lo había dicho el viernes, pero el Señor me dijo, vuelve y trae esta palabra. Vuelve y trae esta palabra. Porque esta palabra es para estos tiempos, para los postreros tiempos. Y tú la estás escuchando allí en casa. Si tú quieres obedecerla, lo puedes hacer. Si tú quieres creerle a Dios, créele en esta hora, hermano. Deja de estar buscando otras cosas diferentes. Deja de estar buscando, hermano, qué se dice, qué dicen, hermano. Hasta las noticias engañan. Los mismos noticieros nos engañan hoy, hermano, con noticias mentirosas, con noticias acomodadas. Acomodadas, hermano, ¿a qué? A los criterios de hombres, hermano. Porque los noticieros son manejados por otros, hermano. Sí, son intereses de hombres, hermano, que nunca se ven. Y nos traen noticias mentirosas y engañadoras. Y nosotros muchas veces queremos, hermano, escuchar noticias. Hermano, préstale oído a la palabra de Dios. Préstale oído hoy a la palabra de Dios y vas a ser un hombre
que vas a ver la gloria de Dios. Vas a ser una mujer que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Cuando tú le muestres a Dios verdaderamente ese interés en tu vida, ese anhelo por la presencia de Dios. Vamos a abrir para terminar en Judas. Judas es el último libro antes de Apocalipsis. El último libro antes de Apocalipsis está Judas. No tiene sino un solo capítulo. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que está diciendo. Aquí ya no le está diciendo ni Pedro ni Pablo, sino Judas. Amén. Y no Judas Iscariote, sino Judas el apóstol, el hermano de Dios. Amén. El hermano de Jesucristo, perdón. El hermano de Cristo. Dice que por la gran solicitud que él tenía de escribir, o sea que él estaba ansioso de escribir. Amén. Él estaba ansioso de escribirle a la iglesia de Jesucristo, a los hermanos. Amén. Y él les escribe, dice, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. O sea que él les está hablando no de cualquier tema. Mira que aquí Judas está hablando de la salvación y dice, algo tenemos en común. Yo le estoy escribiendo a ustedes que son mis hermanos, a la iglesia de Jesucristo, porque tenemos algo en común. ¿Sabe qué? La salvación. Nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos. O sea, es una exhortación a la iglesia, a ti, a mí, a los que van a escuchar esta palabra, hermano. Es una exhortación que es necesaria. Me ha sido necesario. Oiga, es necesario. ¿Usted cree que a Judas le pareció necesario a él? El Espíritu Santo le hizo parecer necesario, como me hizo parecer a mí necesario traer esta palabra esta mañana, en este día de hoy. Amén. Así a él le hizo parecer necesario escribirle a la iglesia estas palabras. Así puso en mí como necesario predicar esta palabra nuevamente hoy. Amén. Por eso comenzó el viernes. Pero el Señor dijo, vuelve a traer esta palabra. Y aquí nos ha dado mucho más de lo que vimos el viernes. Amén. Nos ha entregado nuevos versículos y nos ha entregado, hermano, más palabra, hermano, para que nosotros podamos alimentarnos, hermano, y entender lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Y dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Hermano, cuando nosotros convertimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en nosotros vino y nos selló con su Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, puso en nosotros fe. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es fe, amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Amén. Mira que fe es un fruto del Espíritu. Y el Señor le plació poner fe en nosotros. Y Él dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada ¿a quién? A los santos. O sea que la fe no se le da a cualquiera. El Señor no le entrega la fe a cualquier hombre, no. La fe no es del mundo, la fe no es de los incrédulos, la fe no es de los malvados y perversos, la fe es de los hijos de Dios. Y la palabra dice que sin fe nadie verá al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Y esa fe nos fue dada una vez que nosotros recibimos al Señor. Desde ese momento Él puso fe en nosotros a través del Espíritu Santo. Y Él le dice que es necesario, hermano, que nosotros entendamos, hermano, que nosotros hoy más que nunca, contendamos ardientemente por esa fe. ¿Qué es contender ardientemente por la fe, hermano? Es batallar, hermano, porque esto es una batalla. Déjame decirte que la vida espiritual todos los días es una batalla. Cada momento del día y día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, el cristiano está batallando continuamente contra los deseos de su propia carne. Esos deseos que los llevan a escuchar esas doctrinas de demonios, esas falsas herejías destructoras. Amén. A escuchar a los engañadores y a los mentirosos, hermano, porque esa es la tendencia de la carne, a la maldad. Y cuando la carne escucha la maldad, le gusta
lo atrae y lo atrapa. Y cuando la maldad te atrapa, hermano, si no es por la misericordia de Dios, tú no vuelves a salir de allí. Cuando la maldad atrapa a un hombre, hermano, después de haber conocido a Dios y lo atrapa la maldad, oh Dios, solamente si Dios tiene misericordia vuelve a salir de ahí. Tú ves la cantidad de hombres que hoy están tirados en las calles como si fueran, perdón la expresión, hermano, como si fueran basura, desechados por completo, sucios, hermano, cuántos tiempos sin bañarse, hermano, malolientes, hermano, comiendo basura de las calles, lo que encuentran, lleno de maldad, hermano, porque hay maldad en ellos, consumen vicios, consumen drogas, toman licor, hermano, tremendo, pero un día fueron hombres, muchos de ellos, y yo lo sé, hermano, lo digo por testimonio propio, porque yo he hablado con muchos de ellos, con muchos, no con pocos, con muchos, y la mayoría con los que he hablado, conocieron un día la verdad, conocieron la palabra de Dios, fueron hombres de fe, muchos fueron predicadores, muchos fueron pastores, evangelistas, maestros, muchos servían en la iglesia a donde asistían, y hoy están tirados en las calles, porque no contendieron, hermano, ardientemente por la fe, porque no se dispusieron a pelear, hermano, esa batalla, hermano, porque estoy diciendo nuevamente, es una batalla, hermano, que peleamos todos los días hay que pelearla, hermano. Si nosotros nos rendimos, la carne coge fuerza. Si nosotros nos rendimos, el diablo se da cuenta, hermano, inmediatamente toma control de nuestra vida. Nosotros no podemos rendirnos, hermano. El apóstol Pablo lo dijo y lo digo yo nuevamente, hermano, hay que perseverar. Esto es de perseverar, hermano. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, hermano. Yo te invito en esta mañana, hermano y hermana, para que tú perseveres, para que perseveremos, también yo lo tengo que hacer, sí, hermano, para que perseveremos, hermano, en este camino, hermano, que nosotros hoy hemos entendido, hermano, que es el camino de la verdad, el camino de santidad, el camino que nos lleva a la presencia de Dios, es el camino, hermano, que se llama Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá ir al Padre si no es por Él. Por eso nosotros hoy, hermano, a través de estos pocos textos hay muchos más. Habría mucho más que decir, pero esta es la palabra que Dios entregó hoy para tu vida y para mi vida. Esta es la palabra que Dios hoy entregó para la iglesia y para las naciones, hermano. Porque esta palabra llegará a las naciones, llegará a donde Dios la quiera llevar. Amén. A donde Dios quiera, hermano, esta palabra va a llegar. A esos oídos que necesitan escuchar esta palabra. Es necesario, hermano, que nosotros tengamos en cuenta lo que el Señor nos ha dicho hoy. Que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, en muchas congregaciones han introducido herejías destructoras, por lo cual muchos hombres y mujeres que un día conocieron la verdad, hoy están siendo engañados. Hoy están viviendo una vida diferente, una vida apartados de Dios, una vida lejos de la ciudadanía celestial, solamente por escuchar. Mira que esta palabra se trató de escuchar esos falsos profetas, se trató de esos falsos y mentirosos, pero de escuchar a esos falsos y mentirosos. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios, yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Yo te invito para que tú todos los días tomes las escrituras y le dediques 10 minutos, 15 minutos, media hora, lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Aliméntate de esta palabra, aliméntate del pan de vida. Esa es la palabra de Dios. Esta es la palabra, hermano, que te puede dar vida, Señor, en esta hora. Créele al Señor, estudia la palabra de Dios. A veces leemos tantos libros, leemos tantas cosas, hermano, pero no estudiamos la palabra de Dios. Yo te invito para que tú hagas de la Biblia esa compañía permanente. Esa compañía permanente, porque si tú quieres escuchar la voz de Dios, tan solo tienes que abrir la palabra. Tan solo tienes que abrir la palabra y el Señor te va a hablar. Siempre te va a hablar. Tú no necesitas ir a otros lugares. Tú no necesitas escuchar mucho internet, no, ni muchos predicadores. Tú escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y Él te va a guiar. Él te va a guiar a través del Espíritu Santo. Él dijo que Él nos iba a guiar siempre que hacia toda verdad. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por esta bendición tan grande que nos ha dado, hermano. Yo sé que es una palabra de exhortación, pero es una palabra que nos lleva, hermano, a buscar la verdad, a permanecer en la verdad, a vivir la verdad.
lo que verdaderamente hoy somos, a vivir como lo que hoy somos, como hijos e hijas de Dios. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu bendita palabra, Señor, la cual nos has hablado en este día. Padre Santo, Señor, tú nos has exhortado y nos has mostrado lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Esto que está sucediendo, Padre, de lo que se está multiplicando en esta tierra, Señor. Los falsos profetas, los falsos ministros, los falsos obreros, Señor, que están en todo el mundo siendo usados por Satanás para engañar, Señor, si fuere posible, a los escogidos. Pero gracias que tú has tenido misericordia de nosotros hasta el día de hoy. Padre, tú has tenido misericordia y no nos has permitido apartarnos de la verdad. Nos has guardado, Señor, de las maquinaciones del diablo, Señor. Nos has guardado de la maldad de nuestra propia carne, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, Señor, que tú lo enviaste a este mundo para que nosotros hoy fuésemos salvos, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros cuando un día estábamos muertos en delitos y pecados. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Padre, que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que sea sellada por el Espíritu Santo y que podamos vivir, Señor. Porque, Padre, yo sé que la venida de Cristo está cerca. Yo siento que cada día se acerca ese momento, Señor. Cristo está a la puerta, Señor, Padre. Pronto seremos levantados. No sabemos el día ni la hora. Que nosotros podamos estar apercibidos. Que nosotros podamos estar preparados, Señor. A través, Señor, de tu bendita y santa palabra. Yo bendigo mis hermanos que han escuchado esta palabra. Bendigo a los hermanos en todo el mundo, Señor, la iglesia de Jesucristo, Padre. Que seas tú llenándolos de tu paz, de tu gracia y de tu amor, que les fortalezcas, les afirmes y les establezcas, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios te bendiga grandemente y vamos a estar dispuestos, hermano, a seguir avanzando. Y si Dios lo permite y no ha venido el Señor, no hemos partido de esta tierra, estaremos nuevamente el día miércoles a las 7 de la noche trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.